Y te digo la verdad, estoy feliz, porque la testosterona es la madre de todas las hormonas. La testosterona es la causante de todo lo bueno y todo lo malo que nos pasa en el cuerpo cuando somos jóvenes y luego que pasamos los 40. La testosterona es esa hormona madre central por la que todos a lo largo de la historia han intentado ver la manera o de elevarla o de mantenerla o de dársela desde afuera exógena para poder mantener los niveles de entrenamiento, de fuerza, de recuperación, de anabolismo muscular para poder reparar. La testosterona es la causante de que un peleador tenga furia o no tenga furia. A ver, si no tenés testosterona porque no tenés grasa en el cuerpo, pero tenés cocaína, ¿se entiende? Creo que ya todos saben un poco a lo que puedo estar dirigiendo, ¿no? Pero si vos no tenés grasa en el cuerpo, por ejemplo, podés tener nula producción de testosterona y eso te tira abajo todo. Recuperación, formación de masa, pero sobre todo la libido. Y la libido está vinculada no solamente a las ganas de tener relaciones sexuales, la libido está vinculada a esas ganas de vivir, de salir, correr, entrenar, pelear, tener esa energía de levantarte, levantarte, ver positivo. Eso es libido. Y la testosterona es una hormona esteroidea proveniente del colesterol, igual que otras como por ejemplo el estrógeno, la progesterona, como por ejemplo el cortisol. Son hormonas que dependen directamente del colesterol porque están hechas de colesterol. Si vos tenés los niveles de grasa demasiado bajo en el organismo, es imposible producir testosterona. Por lo que una persona con niveles bajos de grasa comienza a perder la libido, las ganas, la energía, la vitalidad, empieza a ver todo gris, todo opaco, todo oscuro, no tiene ganas de levantarse, no se reactiva durante la mañana, duerme mal, engorda, etcétera, 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 por falta de testosterona. Por eso es importante la grasa y mantener los niveles óptimos y yo elijo un poquitito más, poquitito más. Si estás muy por debajo, la única forma de reactivarte es con efedrina o con cocaína. No hay otra. O con cafeína a 420 miligramos. Pero eso te pronostico, te vaticino vida corta. Bueno, pero vamos, sí, les voy a... ¿Ves? Me gusta tanto el tema que me acabas de hacer una pregunta y ya me da ganas de seguir hablando, pero no puedo porque no es el tema de hoy. Pero les voy a preparar al menos 3 clases hablando de la testosterona, qué es, cómo funciona, por qué es importante en los peleadores, cómo mantenerla y cuidarla cuando sos joven para que no te falte cuando sos adulto, ¿ok? Porque acá el secreto es cuidarla y mantenerla en la juventud para que cuando sos adulto no tener que echar mano a ayudas ergogénicas y cuando sos adulto y tenés niveles bajos, ¿qué tenés que hacer para recuperar y optimizar los niveles de testosterona? Al menos 3 clases les voy a preparar, porque estoy feliz de que haya ganado esa temática, que no me la esperaba. Sensei, hay una pregunta. Me gustaría que el Tai Chi vuelva a ser para los combates. ¿Estaré loco o pierdo el tiempo? ¿Algún consejo para eso? Pero Hot Shot, el Tai Chi nunca fue para los combates. ¿Hay alguna rama del Tai Chi estilo Chen, por ejemplo, que tiene muchas técnicas de combate Tai Chi Chuan y que hacen combates porque tengo algunos videos en mi canal? Pero son técnicas de vuelta que eran de una época determinada y estaban adaptados a ataques determinados. ¿Cómo hacer para que sea funcional hoy de vuelta? Y creo que es la parte, digamos, lo pragmático, lo empírico y lo práctico. ¿Cómo hacer? Bueno, que maestros de Tai Chi empiecen a enfrentarse con los sistemas de ahora. Artes marciales mixtas, Sambo, Kudo Daido Shuku, Nippon Kempo, Karate Combat, que un maestro de Tai Chi se enfrente a eso y que vea las deficiencias y que en base a sus técnicas y a sus conocimientos comience a modificar ahora y a adaptar a la realidad de hoy. Esa sería la única manera y de cualquier estilo que pretenda ser funcional contra las artes de hoy. Interesante en vivo apenas Centro Farón, saludo de Colombia, saludo León Núñez. ¿Cómo estamos para empezar? ¿Les parece? 17:03. ¡Wow! Azul Oscuro, brutal e interesante el directo ayer de Bruce Lee. Sí, me gustó mucho hacerlo, me gustó mucho hablarlo, me gustó. Igual les cuento así antes de empezar y empiezo, ¿ok? Luego del directo de ayer, como era de esperar,
una catarata de fanboys, en el que, ¿cómo se te ocurre decir de que Bruce Lee era drogadicto? ¿Pero qué pinches madres te pasa? ¿Cómo se te pasa por la cabeza que ni siquiera tomaba alcohol ni una aspirina? Obviamente los eliminé, porque es como hablar con un fanático religioso, que vamos a estar discutiendo al santo pedo, ¿no? Pero a los que más o menos les contesté, y les contesté porque en realidad no me agredieron, como es la costumbre, les dije, yo no opino nada. ¿De dónde sacaste lo de que era drogadicto? De las cartas, de las cartas. Vayan y mírenla, no me digan a mí. Incluso hay algunos que me invitaron a debatir, tengo 5 que me invitaron a debatir públicamente, a lo que les dije, encantado, encantado. Díganme de qué manera podemos hacer para compartir pantalla en YouTube, porque yo lo quiero hacer en vivo y que todos vean el debate. No grabado, en vivo, y que todos vean el debate, doble pantalla, pero no sé cómo hacerlo en YouTube. Si aprendo a hacerlo, encantado de debatir con quien quiera. Pero el problema es que vamos a debatir sobre una base, no vamos a poder debatir. ¿Por qué? Porque ellos me van a decir, porque vos decís que era drogadicto y yo no estoy de acuerdo. Pero yo no digo que era drogadicto. Las cartas lo dicen. No, pero yo no creo en esas cartas. Y bueno, entonces, anda a las cartas, comprobá que no son reales, hacé que las quiten de la subasta y luego hablamos. Que si vos comprobás que no son reales, yo no tengo nada para decir. O sea, porque yo hablo de que, bueno, ok, eran las cartas, ok, ahora me cierra todo. Todo encuadra. Para mí es una lógica. Para mí es re lógico. Porque aparte en aquella época, músico, cantante, era la época de Elvis Presley. Era la época de los Beatles. Años más, años menos. ¿Ok? Era una época en la que, de vuelta, drogarse no era mal visto. No era, es más, era parte de las religiones. De vuelta, todo quieren analizar y juzgar con el diario del lunes, hoy, 60 años más tarde. Pero mi gente, hoy que tenemos historia en las drogas y que sabemos que son una porquería y que sabemos que lo único que hacen es matarte y matar a tu entorno, hoy las siguen consumiendo y las defienden, por favor. Y queremos juzgar a alguien que hace 80 años atrás, 60, lo hizo sin información, cuando se creía que únicamente era algo para alcanzar espíritus superiores, pero se creía eso. Y era la información que había. Quizás dentro de 50 años más adelante, nuestros nietos estén juzgándonos a nosotros por meternos vacunas masivas, por ejemplo. Porque dentro de 60 años para adelante va a haber un estudio que diga, los únicos que tendrían que haberse vacunado eran aquellos que tenían determinado, juntaba con este virus y era letal. Solamente esto. Ay, mirá los burros de los años 2021. Se vacunaron todos como ovejas, como masa. Y si no, hoy no sabemos nada, no sabemos. Si hoy no sabemos. Con el diario del lunes todos somos Nostradamus. Pero bueno, vamos a empezar con lo de hoy. Las mascarillas no funcionan, no. Pero bueno, vamos a empezar con lo de hoy. Voy a tomar un mate y empiezo con el tema de hoy. Ya saben que cuando yo empiezo a hablar, para poder concentrarme, no miro los comentarios, aunque veo que siguen subiendo y bajando, pero después los miro, así que yo les sugiero que se guarden las preguntas o lo que sea, que después lo charlamos. Vamos a hablar hoy peleas reales callejeras. Primero, definamos una pelea real callejera. Simple. Es la pelea que te puede suceder a vos o que le puede suceder a cualquier hijo de vecino o a cualquiera en un punto matemático del espacio de tu ciudad o del lugar en donde estés con un desconocido, en el cual no sabes las intenciones, no sabes quién es y no sabes hasta qué punto él puede llegar. O sea que, primero, ese desconocido no le conoces el peso, no le conoces la edad, no le conoces la experiencia, no le conoces las intenciones, no le conoces la forma de ser, no sabes lo que puede llegar a hacer o no hacer y no sabes hasta qué punto él puede llegar a estar dispuesto a llegar en esta instancia de esa pelea. Eso sería lo que para mí es algo así como una pelea real callejera.
De ahí nos podemos mover un poquitito más para acá, un poquitito más para allá. ¿Qué quiero decir con esto? Y bueno, que no puedes, que capaz que no es un desconocido, sino que es un conocido, que es tu vecino, que conoces el peso, que es tu vecino, que conoces el peso, que conoces la edad. O sea, eso que conoces la edad. O sea, después hay margen para negociación. Pero una pelea real callejera es una pelea que te surge de improviso en un lugar cualquiera con alguien que no sabes ni quién es, ni qué te toca, ni qué te va a tocar, ni qué nada. ¿Ok? Definido lo que es para nosotros una pelea callejera. A partir de acá tenemos margen para charlar. Bien, nos encontramos con una persona y vamos a tener que enfrentarnos a ella, vamos a tener que pelear con ella. Vamos a quitar lo obvio. Lo obvio es, por ejemplo, que esta persona nos saque un arma de fuego y nos pegue un tiro. Si esta persona nos saca un arma de fuego y nos pega un tiro, se terminó la charla, cerramos el directo, nos vemos mañana. ¿Ok? Contra una bala no se puede. ¿Definido eso? Perfecto. Esta persona, otra cosa que es obvia, vamos a quitar lo obvio de que esta persona va a pelear sola contigo y que no es una pelea contra 10, porque una pelea contra 10 es muy, muy, muy difícil. Muy, muy, muy difícil. Por favor, fanboys de Jeep Man, olvídense de la pelea de Jeep Man contra 10 karatecas cinturones negros todavía. Olvídense de eso. Olvídense de eso. No, una pelea contra 10 es muy, muy, muy difícil y contra 10 sin experiencia todavía. ¿Por qué? Porque muchas veces nos muestran en algunas coreografías preestablecidas teatrales en el que un artista marcial se enfrenta contra 10 y esos 10 se les para alrededor se les para, entonces lo vienen atacando de a uno y él ta, 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 ta. En la vida real, ¿qué quieren que les diga? En mi experiencia, y que no es poca, no pasa así. Se te vienen como maraña, así, como un cardumen, como una enjambre de abejas, se te vienen encima a las patadas, tortazos. No hay forma de que te mantengas en pie, te van a tirar al suelo porque si son 10 encima tuyo, hasta por el peso mismo caes o porque te astrabillás contra uno y caen 3 junto con vos en el suelo y en el suelo los que están arriba tuyo intentan pegarte y los que están parados te pegan patadas en la cabeza como quien le pega un balón de fútbol. Entonces, contra 10, hasta contra 2 es difícil. Pero podría llegar a pasar si son muy inexpertos y vos muy experto, si sabes manejar la situación. La mejor salida para una pelea callejera siempre es, y con esto también voy a liberar una obviedad, la mejor solución y salida para una pelea callejera es irte sin que se efectúe la pelea. Esa es la mejor solución. Pero nosotros, los artistas marciales o los instructores de artes marciales, sea deporte de combate MMA, sea sistema de defensa personal o sea arte marcial tradicional, en el terreno de la defensa no tiene que prepararnos para negociar como un negociador del FBI. Mirá, calmate, vamos a charlar. La vida es algo más. Existe vida en el otro planeta. Los universos paralelos. Vos pensás que la madre de un hijo puede tener un nieto. No nos tienen que preparar para negociar. Nos tienen que preparar. Porque negociar, a ver, huir sabemos todos. En todo caso va a depender de tu cardio. Va a depender de tu cardio. Nosotros tenemos que estar preparados en la parte de defensa para pelear. De última, para abrir una brecha. ¿Qué quiero decir abrir una brecha? Que si tengo 3 tipos enfrente, poder ver la mejor manera de poder golpear a uno y desequilibrar a 2 para, ¡pum!, salir corriendo. Eso es algo muy inteligente y muy utilizado. Pero nosotros tenemos que prepararnos para pelear. Bien. ¿Cuáles son los pros y las contras de las artes marciales mixtas? Sistema o método de defensa personal que puede ser Krav Maga, Close Quarter Combat, HMB, Casey, Jeet Kune Do, el que quieras.
y las artes marciales tradicionales, que pueden ser karate, taekwondo, kung fu, sipalki. ¿Cuál es más adecuado para cuál? ¿Ok? Bien, pelea callejera. Ventajas del peleador mixto. Sambo, MMA, Kudo, ventajas. Primera ventaja. Tiene el cuerpo preparado para una pelea cuerpo a cuerpo real contra otro practicante que va dispuesto a noquearlo, a dormirlo, a matarlo, a someterlo. Se entrenan para noquear y se entrenan para que no los noqueen. Todo el tiempo tienen el alerta de que lo pueden noquear. Y ese knockout incluso puede llevarlo a un daño permanente y hasta la muerte. Porque ustedes ven que cuando te noquean en una pelea, hasta que el juez no para, te siguen pegando en el suelo. Hoy por hoy los jueces son muy rápidos, muy veloces, pero asimismo siempre te comes un garrón en el suelo cuando ya estás noqueado. Y esos golpes pueden dejar secuelas que son terribles. Y esto lo sabe un peleador que se expone a eso, lo sabe. Por eso, todo el tiempo sabe que lo pueden noquear o matar y se prepara para noquear o matar, porque en definitiva, el golpe del knockout es que bien dado te mata, sin guantes. Si vos no sos capaz de noquear, mucho menos vas a ser capaz de matar, a menos que me digas que sos el maestro Yoda o Splinter de las Tortugas Ninja o Doko de Libra y que vos con un dedo le pegues en el nervio RH4354 que le da vuelta al flujo de sangre y le explota la 100, que asimismo, conociendo ese punto de INMAC, ponele, tenés que aplicárselo a un tipo entrenado o que te quiere pegar. No es que porque sé hacerlo así un muñeco de trapo, luego en una pelea, te pido que lo hagas, te pido que lo hagas. Hacelo, hacelo y después hablamos. Entonces, realmente los peleadores mixtos tienen la ventaja de que están preparados para matar con un golpe, porque ellos el golpe lo tiran con toda la fuerza. No es que dicen, voy a regular, marcar punto, noquear, matar, no, matar no, noquear, uno menos. No, 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 no. Ellos el golpe lo tiran con todo, a matar. Noquean. ¿Por qué? Simple, porque del otro lado hay un peleador preparado que por más que lo reciba de lleno, está preparado, porque matar no es tan fácil como nos han vendido en algunas escuelas. Acá mata, acá noquea, acá mata. No es tan fácil. Y tercero, porque tienen guantillas. Guantilla. Y la guantilla, joder que amortigua. Ahora imagínate el golpe de un peleador mixto o de un peleador de sambo que le sacás la guantilla y va a ser el mismo golpe. Joder. Entonces, la ventaja del peleador mixto es que tiene el cuerpo preparado para dar y recibir. La ventaja del peleador mixto es que está acostumbrado a dar y recibir, no está acostumbrado a otra cosa. No está acostumbrado a marcar, no está acostumbrado al amistoso, está acostumbrado a pegar y a recibir. Está acostumbrado a dormir y que lo duerman. Esa es la ventaja del peleador mixto. Otra ventaja que tiene el peleador mixto es que es mixto. Un peleador de sambo te va a empezar parado y es muy bueno con los puños, y es muy bueno con los codos, y es muy bueno con las piernas, porque se prepara primero para arriba, es muy buen striker, algunos mejores que otros, obviamente. ¿Cómo nacen las MMA, mis amigos? Básicamente del Muay Thai y el kickboxing con el Jiu-Jitsu y el Judo. Grecorromana, Kachkan, lo que vos quieras, pero básicamente es eso. Entonces, un peleador mixto se supone que al menos es bueno o muy bueno arriba, por lo que todo el tiempo que él pueda va a estar arriba en una pelea callejera, no viene al suelo para que vengan otros y lo pateen. Pero si lo llevan al suelo, primero, no va a ser fácil llevarlo al suelo tampoco. ¿Por qué? Y porque están acostumbrados a bloquear los derribos. No va a ser fácil. Y va a saber caer. Y va a saber salir. Y va a saber someter rápido en el suelo o salir del suelo. Tiene todas las ventajas en una pelea callejera. Tiene todas las ventajas.
Si un peleador mixto tiene que pelear contra 3 o 4, va a tratar de no ir al suelo, va a tratar de bloquear todos los derribos. Y él sabe cómo bloquear los derribos. ¿Por qué? Porque en una pelea de MMA te intentan derribar 1000 veces. Y vos, si estás acostumbrado a evitar los derribos y si estás acostumbrado a derribar, vas a tratar de pelear siempre arriba. Porque alguien por ahí me dejó un comentario muy extraño, muy extraño. Puso, un peleador mixto en la calle no sirve para nada. Porque si vas al suelo, te agarran los compañeros y te pegan, no podés ir al suelo. Entonces yo me quedé pensando, digo, pero un peleador mixto no va a ir al suelo. El que va a ir al suelo puede ser un jiu-jitsero, un judoka. Y asimismo ellos también saben dar a temis. Un peleador mixto no va. Hay una terrible confusión, que como generalmente los peleadores mixtos, por su expertise y choque de fuerzas similares, y todo similar, terminan yendo al suelo porque es casi inevitable cuando dos fuerzas de casi prácticamente la misma magnitud se chocan en una pelea real, es muy difícil que no vayas al suelo. Como la gente siempre ve, o los que no tienen experiencia en pelea real, siempre ven que los peleadores mixtos van al suelo, piensan que el peleador mixto inevitablemente en una pelea siempre te va a querer llevar al suelo, lo cual es un error grosero y hasta alevoso. No, no, es un error groserísimo. El que por ahí te puede llevar a querer siempre al suelo es el jiu-jitsero, porque no tiene argumentos arriba. Y así mismo y todo. Hay ramas del jiu-jitsu que entrenan mucho los golpes para no ir al suelo, para que sea el último recurso, imagínense, menos un peleador mixto. ¿Ok? Ese es el problema. Ese es el problema de las creencias. ¿Cuál es la ventaja? ¿Cuál es la ventaja? Perdón, ¿cuál podría ser, a mi criterio, la desventaja o el defecto o el problema de un peleador mixto en una pelea real? ¿Y esto en qué me baso? En dos cosas. Primero, en lo que por deducción lógica uno puede sacar, y ahora ustedes lo van a entender. Y segundo, de ver y analizar toda la cantidad de peleadores mixtos que han sido apaleados y algunos acuchillados, principalmente en Brasil. Yo tengo mucho dato de Brasil porque estamos acá, a 200 kilómetros de Brasil vivo. Además estoy muy cerca de Porto Alegre, hay muchas escuelas de Valetudo y de Brazilian Jiu-Jitsu y de Gracie Jiu-Jitsu, y escucho muchas historias. Y he podido darme cuenta de que el gran problema de los peleadores mixtos radica principalmente en la confianza. Tienen un excesivo nivel de confianza, se creen superiores, se sienten invulnerables, se sienten superpoderosos, lo cual, porque se preparan para eso, porque vos así tenés que entrar a una pelea, vos a una pelea no podés entrar perdedor, vos a una pelea no podés entrar vulnerable, porque si vos entrás vulnerable, imagínate. Ahora bien, al sentirte superpoderoso e invencible, la impredecibilidad de una pelea callejera puede llevar a lo que ha llevado a los peleadores mixtos que han fallecido o que han muerto o que han sido lastimados gravemente a manos de barras todos, de grupos, en el que el peleador mixto por ahí, para evitar generarle daño, le da un par de golpes y no se da cuenta que cuando quiere darse cuenta, le vienen tres amigos del que le pegó, uno con una madera, uno con una silla, y ahí no hay peleador mixto que valga, porque podrá noquear a uno, podrá noquear a dos, pero en breve, cae bajo un sillazo, bajo un maderazo, bajo una piedra, bajo lo que sea, y en el peor de los casos, cuchillo o algún arma cortante, punzante, y esperemos que no de fuego, porque ahí me explico. Entonces, el peleador mixto creo que prácticamente no tiene ninguna desventaja en una pelea leal callejera, si es que se da una pelea leal, en el que uno se enfrente contra otro, en el que el chofer del ómnibus se baja del ómnibus y es peleador mixto, y el chofer del taxi se baja del taxi
y simplemente es un pendenciero camorrero. Y se empiezan a insultar y empieza la pelea. Ahí creo que el peleador mixto no tiene ninguna desventaja, ni incluso si el taxi sea artista marcial, clásico o de defensa personal. No creo que tenga ninguna desventaja. La desventaja me parece que será, y he visto y he corroborado en lo que aparece como filmación, en lo poco que aparece, en el que son extremadamente confiados y en la calle donde te confiaste, perdiste, cagaste. Bien, mentalidad. Ahí puede estar la falla del peleador mixto. Salimos ahora del peleador mixto. Vamos a lo que es la ventaja y la desventaja de un sistema de defensa personal. Krav Maga, CQC, Casey Method System. Permítanme ver algo. Yo veo que yo estoy hablando y acá con el ojo veo que escriben, no sé, a lo mejor no están escuchando la clase y únicamente la charla y únicamente están escribiendo. Déjenme ver de qué se trata la charla. Mira, lo único que no te noqueen es siempre mantener la guardia alta. Mira, lo único para que no te noqueen es siempre mantener la guardia y alta concentración. Lo único. O sea que vos mantenés la guardia alta y alta concentración y no te noquean nunca. Pero, ¿cuántos boxeadores, Thai boxer, kickboxeador, están en una pelea y los noquean igual? Y no creo que pierdan concentración, a lo mejor la bajan, pero bueno. Sí estamos de acuerdo, Slater, GZ, que si perdés la concentración y bajás la guardia, es un boleto directo al knockout. Eso estamos de acuerdo. Ahí te doy la derecha, pero eso tampoco es una garantía. El defecto de un peleador de MMA es que no está entrenado contra gente armada, sea con cuchillo, machete o arma de fuego. Ah, sí, está bueno. Por eso yo arranqué con la charla, machete, cuchillo, pero bueno, está, sí, siguen hablando, bueno, no es... Ok, sigo hablen entre ustedes, entonces yo a los que me estén escuchando sigo porque no están escuchando la charla y yo me desconcentro, voy a tapar un poquitito acá, así siguen hablando tranquilos mientras yo hablo para los que me escuchan. Vamos ahora al sistema o método de defensa personal. Krav Maga, Casey, CQC o lo que quieran. ¿Estos qué ventaja tienen? Tienen la ventaja de que generalmente los creadores, formadores, fundadores o lo que sea de ese sistema de defensa personal, llámenle como quiera, tienen experiencias en artes marciales tradicionales, en deportes de contacto como boxeo, como Muay Thai, como kickboxing, tienen experiencias en todo, en las coreografías, en lo clásico, en lo tradicional y también en lo empírico y en lo real. Nombran mucho el Krav Maga. Krav Maga es un sistema de defensa personal israelí que fue creado es un conjunto de técnicas que proviene del Kapap israelí. Y que el Krav Maga no es un sistema en sí mismo, sino que son muchas técnicas que provienen de el judo, el karate, el taekwondo, el boxeo inglés, etcétera, etcétera. Y Mili Tenfel, el fundador del Krav Maga para civiles, fue uno de los principales instructores luego de la muerte de Yehuda Marcus en un entrenamiento en Kapap. Pasa a ser Emil Lichtenfeld junto con otros más, pero él lo que hace es quita todo aquello que sea paramilitar con bayonetas y cosas para la guerra y únicamente deja aquello que él considera que un civil se puede encontrar en la calle de Israel. Por eso son técnicas, menos cantidad de técnicas que el paramilitar, pero se supone que más prácticas. Y Lichtenfeld en sí mismo tenía experiencia en boxeo, había boxeador. Además, artes marciales como el karate, el judo, ahora no los recuerdo todos porque lo estoy sacando de la galera, pero entren a mi video, a la biografía de Amy, y ahí está todo. Entonces es un tipo que conoce la vida real. Y lo que hace es, quita todo aquello que a una persona probablemente no le sirva en una emergencia y únicamente deja aquellas técnicas que se supone deberían de ser prácticas y empíricas. Además,
agrega y permanecen las técnicas de defensa contra cuchillo, contra machete, contra piedra, contra palo, contra silla, contra arma de fuego. ¿Bien? Entonces, ¿de qué se supone que sería una ventaja para alguien que practica un sistema de defensa personal en una pelea real callejera? Simple. Tiene dos ventajas. Primero, que su compendio de técnicas está mucho más actualizado y adaptado, funcional, a lo que te puede suceder en la calle. Está mucho más adaptado y funcional a lo que te puede suceder en una situación callejera. Adjunto a esto viene lo segundo, la mentalidad, que los preparan para estar todo el tiempo como psicóticos. Que la persona no te entre en tu zona, que si vos estás, que prestás atención al entorno, al ambiente, que ante unas posible hostilidad de alguien que viene caminando, lo primero que tenés que hacer es mirar qué hay en el suelo. Allá hay una baldosa, acá hay un palo, acá hay una piedra, por acá puedo huir, acá puedo saltar, acá si me agarran dos puedo... O sea, mentalmente los preparan como que los trauman, pero a la hora de la situación sirve para estar preparado, en el cual un practicante del sistema de defensa personal, si hay algo que no va a tener, es demasiada autoconfianza. O sea, todo lo contrario, va a estar todo el tiempo desconfiado y en alerta. Todo el tiempo desconfiado y en alerta. Esa es una gran ventaja, porque en la situación real callejera, si hay algo que puede matarte, es la confianza. Es el exceso de confianza. El exceso de confianza, que es lo que yo hablaba hoy del peleador mixto. Por eso es que si el peleador mixto se preparara en un compendio aparte para la calle, en un sistema de defensa personal, lo prepararían para esa situación. Y que hay, y son los mejores para mí. Les cito algunos, por ejemplo, y que, por ejemplo, tienen cursos de métodos de pelea callejera, que no le pusieron nombre. Y esos cursos los tengo porque los compré y ustedes los pueden comprar en línea porque me encanta, soy un amante de eso, que en algún momento les puedo regalar algo si quieren, pero no sé si voy a tener problema de copyright porque, insisto, esos cursos yo los compré para mí porque me encanta, que son de dos peleadores. Uno, Marcus Rua, brasileño, campeón de Ultimate Fighter Championship, experto en MMA, en Muay Thai y en Jiu-Jitsu brasileño, que hizo todo un sistema del Ruas callejero, en donde te enseña cómo enfrentarte en la calle, cómo salir de la calle, cómo en el momento que estás manoteando cosas para ver si puedes tirar, todo ese tipo de cosas. Un peleador mixto que crea un sistema de defensa personal. Y el otro es el guapo, Bas Rutten, que está bueno porque lo que él enseña es bastante distinto que Marcus Rua. ¿Saben por qué? Porque él lo enseña todo para espacios cerrados. Y es porque Bas Rutten siempre fue guardaespaldas y cuidador de discotecas. Entonces, todo lo de él es basándose en el entorno y en sillas, en botellas, en empujar a la persona, en captar si hay algo para hacerlo perder el equilibrio y se desnuque. O sea, es genial. Es genial cómo pegar, cuándo pegar y luego de pegar, cuándo huir. O sea, aparte los dos se basan en lo mismo. Voltear o pegar y huir, siempre huir. Entonces, un sistema de defensa personal tiene la ventaja de que te va a quitar esa autoconfianza y te va a preparar para un terreno hostil. La desventaja del sistema de defensa personal, la desventaja que yo le veo, es que si únicamente hacen sistema de defensa personal, ¿qué quiero decir con esto? Esto quiero decir, Pedrito, acá está Pedrito, no, este es Pedrito. Pedrito va a practicar Krav Maga, ponele. Porque él dice que es un excelente sistema de defensa, que es lo mejor del mundo y del universo, y que los extraterrestres saben Krav Maga. Entonces Pedrito va a aprender Krav Maga. Y pasa 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, entrenando el combo de técnicas, ta, 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 ta. Y por allá le ponen guantes y las marcas, ta, 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 ta. Y él tiene
una confianza tremenda porque conoce 18.000 combos de técnicas y además hacen un sparring controlado ahí en el que te vienen a atacar tres con unos palitos y cosas por el estilo. Si Pedrito pasó 5 años haciendo eso, pero nunca se metió en una pelea de verdad, en un full contact o en un kickboxing, o mínimo en un boxeo o en un MMA, contra alguien que de verdad lo quiera poner a dormir, y que él de verdad tenga que poner a dormir a alguien, pero no de jueguito, no de simulación lo más real posible. No, no, no. A ver, simulación y simulación lo más real posible para el cerebro, y yo acá no estoy hablando de creencias ni de religión, yo acá estoy hablando de neuro, adaptación cerebral a recibir golpes y a darlos. Si vos no te acostumbrás y no haces prácticas que sean a dormir y que te duerman, luego a la hora de la verdad es muy difícil que te salga. Es muy difícil que te salga. Y cualquier roscazo mal dado de un inexperto que justo no te salió, porque además está el azar en esto, justo no te salió, y este inexperto, pero totalmente decidido, hace un boleado así como un molinete, y te baja la rosca acá, y vos que no estás acostumbrado a lo que es la vida real, a que te duerman, no sabes cómo reaccionar. Te apaga las luces o te deja groggy, que es lo peor que te puede pasar, y no sabes cómo reaccionar porque no estás acostumbrado a pegar y que te peguen. Y recuerden lo que acabo de decir. Coreografía. Y coreografía lo más real posible sigue siendo coreografía. Yo estoy hablando de que para estar preparado para la calle y para la vida real, más cuando es alguien que puede ser peligroso, hostil, alguien que sepa pelear y que sea pegador, necesitas saber en carne propia lo que es que te peguen fuerte y pegar. Que te peguen y pegar. Que te peguen y pegar. Entonces, si ese método del sistema de defensa personal pasa años y años con los alumnos, únicamente coreografía tras coreografía, y no, pero mirá que tenemos una en el nivel 3 en el que le pegamos fuerte. No. Sí, está bien, está ok. El nivel 3 está capaz que un poco más preparado que el nivel TAMA, ahí estamos de acuerdo. Pero pará, porque así mismo y todo, esa persona sale y se encuentra con un malarreado, con un pandillero, que practica voceo callejero con los amigos a puño limpio y están con toda la cara rota, que parecen los perros pitbull, eso de que cazan jabalí, y están todos rotos, y que ese le va a dar donde te volteó a tu alumno no, porque se mete en un terreno en el cual no está acostumbrado. Es algo totalmente desconocido, y que te peguen y pegar es algo que únicamente se aprende pegándote y que te peguen. No hay manera de transmitirlo, no hay manera de transmitirlo. Vamos ahora a artes marciales tradicionales. ¿Dónde está? Acá tenemos. Pum, MMA. Problema para mí, exceso de confianza. Todo lo que he visto caer y hasta morir, acuchillados y apaleados, es porque evidentemente no manejaron el entorno y no sabían lo que era una pelea callejera. Y lo agarraron entre 3 o 4 o 5 y a palos, obviamente. Ya digo, 1 a 1 me parece el mejor sistema. Defensa personal. Defecto, y que si no están acostumbrados a dormir y que te duerman, cuando te peguen y te partan la mandíbula o te partan el ojo, te vas a choquear mal. Es una experiencia mística. Que te rajen el ojo, que te dejen una marca permanente y saber que además después de eso te van a seguir pegando y hasta te pueden matar. Es una experiencia religiosa, tenés que vivirla. Nadie te la puede transmitir y no basta suficiente con que no, hacemos unos sparring medio fuertecitos, no. Dormir y que te duerman. Ahora vamos a las artes marciales tradicionales. Las artes marciales tradicionales, la ventaja
que pueden llegar a tener es que tienen técnicas de puño, de patadas, depende del arte, hacen combate, prácticamente todos los artes marciales hacen combate, por lo tanto el alumno siempre tiene algo de experiencia al menos con el contacto, a menos que sea aikido o tai chi, el resto, o algún otro por ahí que ande en la vuelta, el resto hacen sparring, hacen combate y algo es mejor que nada. Están acostumbrados a pegar en el saco porque la mayoría usan o saco o makiwara o muñeco de madera. Por lo tanto, puede ser que si tiene suerte y el cerebro se le libera en la pelea, den un golpe como dan en la makiwara y por ahí puede servir. Aunque en realidad con un golpe ojalá se terminara la pelea. Normalmente en las artes tradicionales nosotros decimos un golpe, una victoria. Pero no siempre es así, mi hermano. Si fuera así sería muy fácil, pero no siempre es así. Es más, generalmente no es así. Eh, Otra ventaja de las artes marciales tradicionales es que muchas veces te preparan, como en el sistema de defensa personal, para lo imprevisto en la calle, te preparan. No tenés exceso de confianza generalmente. Y después ya va a depender del estilo. Hay estilos que se pegan más fuerte, hay estilos que se pegan menos fuerte. Cuanto más fuerte te pegues, más ventaja por ahí podés tener a la hora de una pelea callejera. Hay estilos que hacen mucho combate y sparring y hay estilos que hacen mucho cuen, kata, punce. Si entras a una escuela y es toda la clase cuen, kata, punce y un ratito de combate, ya sabemos que esa persona tiene muy poco contacto con el combate. Desventaja del arte marcial tradicional. Bueno, pueden haber varias y les voy a ir enumerando algunas que pueden saltar a la vista. Primero, que tengan en su estilo, en su método, en su sistema, que tengan muchas técnicas que vienen de una tradición que en su momento fueron utilizadas para combatir contra otras técnicas. Por eso estas técnicas son así, con ese sistema o circular, o en línea recta, o que salga de la cintura, o como sea, que tengan técnicas que son adaptadas para combatir a otros estilos, o sea que es técnica por técnica, y que ahora se vayan a enfrentar a personas que ni en lo más remoto tengan técnicas parecidas a esta, y que estas técnicas resulten obsoletas y no funcionales contra estas otras técnicas. ¿Me explico este juego de palabra? Creo que está claro, ¿no? Que puede funcionar, todo puede funcionar. Pero estoy hablando de la desventaja que podría llegar a suceder en el caso de que no funcione. Que vos digas, sí, sucede que vos intentaste hacer técnicas que antes funcionaban porque estaban adaptadas a un estilo de ataque, al igual que a un estilo de estructura. Pero ahora esa técnica a otro estilo de ataque y a otra estructura no es funcional, hay que cambiarla. Pero vos entrenaste toda la vida esa. Otra de las desventajas que puede tener un artista marcial, bueno, que pase haciendo cuen y punce, eso ni que hablar. Otra desventaja que puede tener un artista marcial es que lo mismo que el sistema de defensa personal, únicamente haga combates o sparring con las técnicas y las posturas de su estilo, con fuerza controlada, y de vuelta lo mismo que les acabo de decir en el sistema de defensa personal. No sé en la vida real lo que es que te duerman, que te abran un boquete, un tajo acá, que te vuelen un diente y que tampoco él sepa lo que es volar un diente o dormir a alguien. Pero lo peor de todo, ¿saben qué es lo peor de todo? Que vos hablás con esa persona y te dice, yo si pego, duermo, porque me tengo fe, me tengo confianza. Además, el maestro me dijo que la fuerza... ¿Pero vos alguna vez dormiste a alguien? No. Entonces no sabés.
No, sí sé. Bueno, ¿sabes qué? Sí, una vez dormía 3, porque después te termina mintiendo. Yo estoy lleno en las cajas de comentarios de los videos, lleno de gente que miente, y se nota que miente. Y te dice, porque yo noqueé a 3 boxeadores. Uno ahí me puso y me dijo, está comprobado que el boxeo no sirve en la calle. ¿De dónde sacan esas cosas, por favor? ¿De dónde? O sea, tenés que tener 11 años. O bien una ceguera vieja machaza, o bien es un hater. Al final dije, no, es un hater. Porque que diga que está comprobado que el boxeo no sirve en la calle, es un hater. Y me está tomando el pelo. Está viendo a ver si entro, ya está. No, mejor no entro. Y después puso, porque yo vi una vez un karateca que le ganó a un boxeador. Sí, bueno, está bien, está bien. Hay que ver el boxeador, hay que ver el karateca, y el karateca no es manco después de todo. Puede haber, siempre puede haber. Si ese karateca es un buen peleador, o un konfuteca, es un buen peleador, tiene otras experiencias, y es un tipo decidido, y el boxeador es ahí, no es muy decidido, por ahí le juega las piernas y capaz le gana, y como no, sí. En un mundo de infinitas probabilidades todo es posible. Yo hablo de índices estadísticos. El boxeador está acostumbrado a pegar en serio y a que lo duerman y a dormir. Y el karateca no. El karateca no, incluso siendo de Kyokushin. Porque solo algunas escuelas de Kyokushin van al contacto pleno del knockout. Hay otras que no. Por eso digo. Entonces, el problema del arte marcial tradicional es que si no estás acostumbrado a dormir y que te duerman, tu cerebro no está acostumbrado a pegar. Y les voy a demitificar algo. Y perdón, eh, perdón los practicantes de artes marciales tradicionales. Pero hay un tema. Yo me he encontrado con muchos maestros, senseis, sifus, maestros de artes marciales tradicionales, que no dejan que sus alumnos se den de guantes en serio. No los dejan noquear ni que se noqueen, que tengan experiencia real. Y cuando yo les he dicho, maestro, desde un punto de vista de la fisiología y la anatomía del cuerpo humano, desde un punto de vista de las respuestas neuromusculares y cerebrales, su alumno, si no se acostumbra a pegar y a recibir, cuando se enfrente en una pelea real callejera a una persona hostil y agresiva, su alumno va a sacar el golpe sin potencia y no va a penetrar y no va a pegar y no va a reaccionar o va a reaccionar lento y tarde porque no está acostumbrado a hacerlo. Entonces la respuesta de los maestros, ¿saben cuál es? No, porque yo siempre les hablo y yo les explico y los aconsejo que en la vida real hay que ir con todo. La muerte es un camino que no es y les digo que hay que pegar y que no hay que detenerse y que en la vida real, maestro, escuche una cosa. Por más que usted sea el maestro Yoda y que le hable, esto no se trata de hablar y de teoría. Esto no, el cerebro, a ver, dejemos los dibujitos animados y los animes de una vez por todas de lado. No es que vos en el medio de una pelea callejera va a pasar como en Goku o en los Caballeros del Zodíaco, que el personaje recuerda los consejos de su maestro y ahí recordando, ¡ah!, eleva el ki. No. En una pelea real callejera, en un momento de desesperación, de adrenalina, vos no pensás, el cerebro no piensa, bloquea los pensamientos y el cerebro lo único que hace es reaccionar como está acostumbrado a reaccionar como está acostumbrado a reaccionar. El boxeador va a pegar, el peleador mixto va a pegar. El practicante de artes marciales tradicionales, si no está acostumbrado a pegar y está acostumbrado a pararse y a hacer golpes a medio camino o a no noquear, va a hacer eso. No importa que le hayas hablado una hora, no se trata de programación mental, a lo estilo pastor evangélico. Te programo y después funciona. No, no funciona así. Pero no lo digo yo, lo dice la anatomía y la fisiología, la neurociencia. No funciona así. Por más que vos le hables y le hables, no va a reaccionar. Uno reacciona como está acostumbrado a reaccionar, siempre y en todo momento. No como te hablaron y como te dijeron que lo hagas, es como estás acostumbrado.
Voy a bajar mi mirada a la caja de comentarios, a ver si hay algo interesante como para leer y como para, bueno, preguntas, respuestas, lo que sea, y como para seguir, y si no, bueno, estaríamos terminando con el directo, pero a ver qué pasa por acá. El boxeo solo sirve para engañar a la gente en la calle. Un boxeador es una niña. Vamos a eliminar este mamadera porque en realidad denunciar, ocultar usuario, listo, se fue. Porque es una burrada lo que está diciendo, que no tiene ni sentido leerlo. Ya está eliminado del canal, o sea que ahora debe estar desesperado que no puede escribir. La realidad es que el cerebro activa el modo sobrevivir. Marcelo Osuna, el cerebro activa el modo sobrevivir, es verdad, pero nosotros estamos preparados para la lucha y huida, es verdad, pero lo que vayas a aplicar y utilizar va a ser lo que el cerebro está preparado para hacer. Va a ser lo que está preparado para hacer. Lo que siempre hace. Va a actuar como siempre actúa. Porque si eso fuera suficiente, nosotros estudiaríamos las técnicas de un video y después saldrían solas. O la entrenaríamos una vez y después saldrían solas. El cerebro va a actuar como está acostumbrado a hacerlo, porque es una neuroprogramación. Por eso es que vos tenés que pegar, 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 para luego pegar. Y tenés que recibir y levantarte, recibir y levantarte, recibir y levantarte, para después recibir y levantarte y seguir. Mientras que si vos nunca recibís, cuando recibís, quedás confundido, completamente confundido. Pero esto realmente te digo, esto, independientemente de que hay un respaldo científico total y completo y absoluto, en la vida práctica, en la vida real, esto es vida real, esto es vida práctica. ¿Qué pasa por acá? Pedro Rosales, ¿cómo pelearía un fisicoculturista que haga pesa, crossfit, calistenia, fitness? Pero ahí no me mencionaste nada de pelea. Fisicoculturismo no es de pelea, pesas no es de pelea, crossfit no es de pelea, calistenia no es de pelea y fitness no es de pelea. No sé cómo pelearía. No hiciste nada de pelea. Lee lo que puse más arriba, Faraón. ¡Pa! Pero hay una bandada, amigo tigre. Hot Shot Sensei. ¿Es cierto que alguien gordo sin condición tiene más baja la testosterona? En realidad, Hot. Ah, bueno, la pregunta. Guardame esa pregunta para cuando hable de testosterona, Hot. En realidad puede tener más bajo, sí, pero además la grasa aromatiza la testo, entonces no queda tanta testosterona libre, es por eso. Pero hay algo, sí, ahí. Uno se puede acobardar y pasa todo sobre sí, no está preparado psicológicamente. Es que sí, Mr. Balutian, pero de vuelta, amigos, yo no los estoy mandando a pelear, porque faltaba más que pase eso. Pero no sé, júntense con amigos, afuera del porque su maestro, su sensei, no los va a dejar. Cómprense guantes de boxeo o de MMA y con algún amigo que realmente sea amigo y que se la banque, digan, vamos a darnos. Vamos a noquearnos. Tengan por ahí preparado algún aceite de eucaliptus, algún alcohol por si hay un knockout, pero péguense, no controlado, a lo que voy. Péguense, por favor, usen protector bucal, si es posible cabezal, también. Peguen, sientan lo que es que te peguen. Es muy distinto a los sparring, muy distinto. Te acobardás. Si no estás acostumbrado, te acobardás. Y al principio te acobardás. ¿Y el taekwondo qué tal funcionaría según tu opinión? Lo que pasa, Héctor, que no voy a opinar de un arte marcial específico. Lo que habría que hacer es, por eso dije, artes marciales tradicionales, lo que habría que hacer es simplemente ver si un practicante de taekwondo, cómo reacciona ante una situación real, nada más que eso. Es fácil. Todas las preguntas que surjan de un arte tradicional o de un sistema de defensa, y bueno, habría que enfrentarlo en una situación real callejera. Primero contra un experto, después contra un experto, luego que un taekwondoín se enfrente a un boxeador callejero, malarreado, afuera de un gimnasio, no en un con reglas como hacen estos payasos de que viste que cuando suben, yo qué sé, como la farsa esta que todos dicen, la farsa de DK Yo, de DK Yo, que ponen llenos de reglas. No, porque así no se puede comprobar nada. Estamos hablando de una, en serio. Realmente si no practicas contacto, saber lo que es no recibir, ay, cómo se pasan los comentarios, no me dio el tiempo para leer.
realmente si no practicas contacto, saber lo que es no recibir golpes es difícil. No, yo diría que es imposible, ¿sabés, Gino Gagliano? Yo diría que es imposible. Si no tenés contacto, pero por eso, Gino, por eso es que yo te digo, yo sé cuando una persona entra a un video mío y me deja así, unas cartas de Papá Noel y de Reyes Magos, todo explicándome, no, porque vos estás equivocado, pero mira, yo te explico, porque acá, ta. Y no me molesto, porque ya sé que esa persona, toda esa maramamaña de todas explicaciones, son porque no sabe lo que es que le peguen y pegar, porque únicamente hace sparring, amistoso. Acá hay una realidad. Saber lo que significa que te duerman de un piñazo, que te duerman de una patada y que luego te den patadas en las costillas, en el suelo y en la espalda. Y saber lo que es dormir a alguien. O sea, saber lo que significa decir, pegarle y ver que sigue parado. Y pegarle y ver que sigue parado. Y si puta madre. Y aparte se lo diste con todo y sí. Y después por allá sí, darle acá abajo y dormirlo. Y ahí sí vos decir, wow, no es tan fácil pegar y dormir como yo pensaba. Eso únicamente viviéndolo. No hay otra manera. No se transmite de boca a oídos, ni mucho menos de video, ni de nada, de nada, de nada. Es como que yo intente transmitirlo a ustedes. ¿Qué se siente meter los dedos en un enchufe y que te dé 220? ¿Qué te digo? Y mirá, se siente un cosquilleo y te da una sensación fea. ¿Cómo te explico? ¿Cómo te explico? Sí, sentís una cosa ahí feo y que se te entumece, pero eso, ¿qué parámetro de la realidad te da mi explicación? Muy, muy nula. La única manera de saber lo que se siente es metiendo los dedos en 220. No hay otra. En pocas palabras, el sparring es muy importante. Para mí, Eddie de Asís, en lo que significa estar preparado para una pelea, es fundamental. No es muy importante, es fundamental. Fundamental. Y cuanto más porque aparte hay niveles y niveles de sparring. Obviamente, no vamos a empezar al full contact, pero sí podemos empezar desde principiantes o iniciales con sparring al contacto, acá, darnos despacio, suave, che, bajale que me pegaste fuerte, ¿ves? ¿Bien? Pero ya después cuando, por ejemplo, vos sos cinturón negro, ya tenés que ir al full contact y al knockout. Un cinturón negro de cualquier estilo no puede ir por la vida sin saber lo que es dormir y que te duerman. Si hablamos de que el arte marcial lo vamos a promocionar y a vender como funcional para una pelea real callejera, ¿no? Si no, sí. Porque, por ejemplo, el aikido no se promociona para eso. Por lo tanto, yo no veo la necesidad de que un aikidoka sepa lo que es que lo duerman, porque no se promociona para eso. ¿Por qué si se da duro? A ver, el boxeo es de lo mejor que hay. Es muy bueno, no sé si de lo mejor, porque no tiene ni patadas, ni codo, ni suelo. Lo llevas al suelo un boxeador, no sé si es lo mejor, pero sí te diría que para los puños y para mantenerte arriba es excelente. Tigreón dice, ¿por qué si se da duro no controlado con alguien de Muay Thai, entonces ya deja de hacer sus técnicas, entonces el cerebro ya funciona diferente? Yo supongo que ese comentario viene a raíz de otros comentarios, porque queda como, pero sí, o sea, trato de entender lo que quisiste poner, Tigre, y sí, tenés razón. Mirá, Tigre, a ver, voy a tratar si te entiendo. Vos, en el arte marcial clásico, ponele, o en el sistema de defensa personal, o lo que sea, practicás colocaciones para el combate. Mapú, esta, la del gato, colocaciones. O sea, ahí lo que vos quieras. Si sos taekwondo abajo, las técnicas salen de acá, de acá, de acá, de acá, no, de acá sí. O sea, vos en la práctica lo haces todo así. Cuando haces combate con un compañero tuyo que tiene la misma técnica, vos mantenés la misma postura y la misma técnica. ¿Por qué es? Porque es la misma técnica contra la misma técnica. Pero si vos te enfrentás ahora a un Thai boxer, a un kickboxer, a un full contact, a un peleador mixto, a un Samboski, a un peleador de Sanda Sanshou, a un Kudo Daido Shuku, vos te vas a colocar en tu posición clásica.
vas a intentar hacer tus técnicas, vas a ver que no funciona. Y que no solo eso, sino que te pegó 3 patadas en las rodillas que si ya no te la rompió, si quedás parado tenés suerte. Y al toque vos cambiás todo, al toque, que fue un poco lo que dicen que le pasó a Bruce Lee en su momento con el Wing Chun. Tema aparte. Que empezó con sus técnicas y después se dio cuenta que no, y cambió ahí, en menos de 30 segundos cambió todo, que es donde empiezan a hacer el Jeet Kune Do según dicen. Sí, al vos enfrentarte contra alguien peleador y que es distinto, te obliga a cambiar. Y ahí es cuando yo digo que tenemos que reflexionar si mi arte sirve o no, porque si yo practico 24/7 un tipo de técnica y después en el combate hago algo totalmente distinto, pero entonces, ¿me explico? Si yo todo el día practico ahí, esto, ¿no? Esto, y después en el combate me paro así y pego así, yo pregunto, ¿y esto? No, pero mientras estábamos peleando yo en un momento utilicé el grillo, hice así. Y ya por eso decimos que sirve. Ya porque en un momento, en el medio de una pelea, a puñetazos, vos hiciste con el grillo así, ya decir, sí, el grillo sirve, porque yo en una pelea le hice así. ¿Qué clase de charla estamos teniendo? Alguien de un sistema como Lima Lama, si practica darse como con alguien de Muay Thai. Bueno, acá se ve que la charla está larga. Master, ¿nos regalás un video de estilo Bas Rutten? Si ya lo tenés, estilo que nos avisa. Sí, tengo los videos de Bas Rutten y también tengo los de Marcus Rua, no tienen desperdicio. Lo que pasa es que si los subo, seguro, tienen copyright. Déjenme ver. Están fenomenales. Bueno, imposible ser cinta negra de Brazilian Jiu-Jitsu sin sparring porque el combate y la competencia es fundamental. Sí, es verdad. Esa es la ventaja del Jiu-Jitsu y los sistemas que son cuerpo a cuerpo, porque aplicás mucho más fuerza, es más cuerpo a cuerpo. Cuanto más cuerpo a cuerpo es, son más realistas, sí. Estoy contigo en eso. Bueno, les mando un abrazo tremendo, muchas gracias por haber estado y seguramente mañana nos volvemos a ver con otro directo de algunas de las temáticas que pusimos para elegir. Gracias por todo, un abrazo enorme.